preparado para ser 4 personas, pero Cruz, que es la que no está, no está indispuesta, entonces no va a poder venir, pero tengo un texto para leer. Entonces somos nosotros 3, ¿vale? Mi nombre es Augusto Metzli. Metzli significa luna en náhuatl. Y vamos a presentar un libro que se llama 4 páginas. Voy a presentarlas. Ya presenté a Cruz, que no está, y presento a Elvira, está ahí en ese texto. Voy a leerlo para no equivocarme. Docente, escritora y divulgadora. Y Verónica Hermida, escritora y poeta. Vale. Bueno, este libro de 4 páginas que tengo aquí es el nuevo libro que acabamos de publicar en nuestra editorial que se llama Taza Lunar Books, que estamos por allí. Y nosotros publicamos libros a través del crowdfunding, que significa mecenazgo colectivo, es decir, que la gente lo compra previamente antes de que existe el libro y ya después, con el dinero que se junta, pues se publica. Desde hace unos años hemos intentado que nuestros libros estén en sintonía con el feminismo, con el decolonialismo, con el antirracismo, y a partir de allí nos digo, el tema es importante, pero siempre intentando que cumpla como esa línea, ¿no? Que es parte de un compromiso que hemos ido adquiriendo con los años. Y este libro particularmente los cumple, y los cumple más que otros, ¿no? O sea, así como que enfoqué para que eso sucediera. 4 páginas habla de los libros, del amor a los libros. Hace unos años, cuando gobernaba Carmena, fue a la Feria Internacional del Libro en México, porque estaba de invitada a Madrid, la ciudad de Madrid estaba como invitada. Y entonces ella, cuando fue a Guadalajara, la entrevistaron y dijo una cosa que no me gustó nada, aunque Carmena me gusta mucho, pero eso que dijo no me gustó, y fue que los libros hacen mejor a las personas, es decir, la gente que lee suele ser mejor persona. Entonces, cuando escuché eso, me pareció como clasista y como dogmático, porque no es así, no es así, porque yo conozco mucha gente analfabeta que es maravillosas, que son maravillosas personas, ¿no? Entonces, este libro nace un poco de eso que escuché a Carmena, de que sí, que podemos amar los libros, ser buenas personas, pero también puede haber gente muy mala que le encanta leer, ¿no? Y a ver, es que esto está complicado, porque quiero leerles una frase que es la segunda cosa que originó este libro. Y a ver si la leo bien, porque es en galego y no se me da. Empeñacheste en non sabela a. ¿Lo dije bien? Sí. José Carracedo Noyo. Esto se lo decía el tío de Marta, el tío abuelo de Marta, a la abuela de Marta, que era analfabeta. El tío de Marta era republicano y estuvo viviendo 3 años en un zulo, escondido en Alache, debajo de la cocina. Y eso se lo decía a su hermana, pues porque su hermana se empeñó en no leer, en no saber leer. Pero sin embargo era una mujer que sabía leer, por ejemplo, los árboles, la luna, los frutos, la tierra, el cielo, a la gente, las emociones. Es decir, sabía leer, pero no leía libros. Entonces, de eso va este libro, del amor a los libros y del amor a leer el mundo, no necesariamente las letras. Espero haberlo explicado, porque es como un poco rebuscado. Entonces, es como amar a los libros sin clasismo, amar a los libros con la tierra, por decirlo de alguna forma. Entonces, como la primera era Cruz, y no está Cruz, porque le iba a preguntar qué opinaba de este libro, hay un texto, pero no sé si leerlo yo. Elvira, ¿tú cómo andas? ¿Podrías leerlo? Es que es en galego, se me da fatal. Vale, si me pasas, por favor.
Bueno, buenas tardes. Leo entón en nome de Cruz. Boa tarde, sinto moito non poder estar con vos, pero un pequeno problema de saúde impídeme. Pero non me impide trasladarvos o que foi para min a experiencia de ter colaborado neste libro, que é un libro de amor polos libros. Desde a súa magnífica e espectacular portada, un traballo meticuloso e concienzudo da artista Marta Azul, ata a última das súas páxinas, as fotografías dunha libraría con nome de muller que xa non existe. Nestes tempos tan convulsos e decepcionantes políticamente, nos tempos nos que miles de persoas berran a boca chea o seu orgullo por non ter lido nunca un libro, aparece 4 páginas para demostrarnos que os libros, aos autores e autoras que nel colaboramos, nos inspiraron, nos salvaron, nos deron oportunidades, nos fixeron ser mellores, nos abriron non só as portas do mundo, senón as nosas propias cancelas. Unha aperta ás compañeiras Elvira e Verónica e par vós o consello de que deixedes voar esta volvoreta ata as vosas casas. Grazas, Augusto, por contar comigo. Ata pronto. Que maravilla. Vale. Gracias, Elvira. Bueno, continuamos contigo. En tu cuento, o sea, porque la dinámica fue que invitamos a como 18 autoras y cada una expresó cómo amaba los libros a su manera. Alguna gente dibujó, otra gente pintó, otra gente escribió, otra gente fotografió. En tu caso escribiste. Y en tu relato hablas de la oralidad. Y a mí eso me encanta porque finalmente los libros son como oralidad del pasado a la gente del futuro, a la gente del presente, y o sea, son palabras que están por escucharse, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, cuéntanos de tu experiencia, de la oralidad, y de que tú eres responsable, muy, muy responsable de esa oralidad ahora porque eres profe de infancia, ¿no? Sí, exacto. Soy profe de educación primaria y soy docente de música también. Bueno, yo, parafraseando lo que has dicho antes, ¿no? O, en consonancia con el discurso que has dicho, me gustaría citar, no voy a poder citar textualmente, pero se me ha venido ahora que lo has dicho, a Galeano, que decía que cultos no son las personas que leen muchos libros, sino aquellas que han desarrollado la capacidad de escuchar. No es palabra por palabra, pero ciertamente tenemos un poder en la palabra oral, y Galicia yo creo que además tiene una tradición muy grande centrada en la oralidad, ya que el folclore se ha transmitido precisamente, me refiero al folclore gallego, a través de la palabra. Para mí la oralidad es muy importante y en el relato desde luego trato de hacer homenaje a quien me lo pudo transmitir, que fue sobre todo, bueno, además de mi abuela, mis familiares, sobre todo mi madre, ¿no? Que era una mujer también sin estudios, pero que contaba pues bellas y maravillosas historias. Y esas bellas y maravillosas historias que acababan a lo mejor en las manos de un gran escritor, de una gran escritora, primero fueron contadas por alguien. Por esas musas, ¿no? que fueron esas personas que nos contaron desde la más tierna infancia esas historias embellecidas, ¿no? Agrandadas. Muchos de los libros que tenemos en las manos son probablemente pues, fruto de esas mujeres y de esos hombres que quisieron contar, ¿no? al mundo. Y si bien en ellas y en ellos es muy meritorio, ¿no? ese poder de poder transmitir, no menos es el poder de escribir un libro y la valentía, porque desde luego, al menos eso trato de plasmar en mi relato. Creo que la persona que escribe al final está dejando como parte de su alma en los libros, ¿no? que publica, aunque escriba ficción, ¿no? está desnudándose un poco como el pintor que pinta el cuadro o como el compositor o la compositora, ¿no? que vuelca su pasión a través de la música. Entonces, bueno, me parece muy importante destacar pues las personas que tienen la valentía de escribir y que tienen también la valentía de contar historias.
Y este libro, 4 páginas, es uno de esos libros que además es nuevamente, como suele ser en Taza Lunar Books, un libro coral. Y esto a mí me ha descubierto un nuevo modo de crear comunidad, ¿no? De hacer nuevas amistades, de conocer a personas diferentes, ¿no? A lo mejor muy distintas, pero con una motivación que nos une, ¿no? Que es transmitir a través de la palabra. Así que gracias, Augusto, por contar conmigo otra vez. Gracias a ti. Olvidé comentarles que esta portada tan bonita, que bueno, luce mejor así, la hizo Marta Azul. Bueno, no olvidé comentarles, sencillamente era el siguiente paso. La idea de la portada, fue como decolonizar el libro. Es decir, si se fijan, no tiene ni título, no tiene sinopsis atrás, no tiene en el lomo, no tiene nada, no tiene información, es una mariposa y ya está. Así. Bien, cuando le dije a Marta que Marta Azul es esta talla, le dije que hiciera la portada, ella pensó en una mariposa peluda. Si se fijan, el lomo tiene pelos. Bien, como el libro se llama 4 páginas, es como la conclusión a la que llegamos, que para que un libro sea libro necesita tener por lo menos 4 páginas para poder pasar páginas, porque si no, no puedes pasar páginas si fuera solo una página. O sea, es como el número mínimo de páginas para que fluya. Cuando hizo la mariposa, yo me puse a averiguar los símbolos lo que puede simbolizar una mariposa. Y en la cultura nahuaca, que es de donde yo provengo, o sea, los mexicas, la mariposa era quien le hablaba a los muertos y después los muertos a los vivos, o sea, era quien se comunicaba a través de los mundos. Entonces me pareció así como fascinante la metáfora, ¿no? O sea, una mariposa que le habla a la gente que vivió, a la gente que muere, a la gente del futuro, o sea, es como una mariposa cuántica, no sé. Pues eso, me trataba hablar de la portada y citar a los que andan por aquí, porque es como dijo Elvira, un libro coral. Entonces está Marta Azul por allá, que es la pintora, está Rosa allí, hola Rosa, está Aida, está Laura, y creo que nada más, ¿verdad, Marta? Bueno, es que hay gente que vive en Barcelona, o hay gente que está en, no sé, bueno, total. Verónica, te puedo decir Vera, ¿no? Sí, sí. Marta y yo estuvimos hablando que notábamos como un montón de similitudes entre los relatos de las galegas, tanto las galegas que escribieron en castellano como las galegas que escribieron en galego. Y eso era, con perdón, porque yo soy mexicano y esta tierra es de adopción, pero me sorprendió el machismo, el clasismo con el que en el que crecieron, aunque es obvio que era una dictadura, o lo que quedaba de una dictadura, y entonces, pues por todos lados, no sé, por todos lados había vestigios de eso. Y bueno, pues quería que hablaras sobre ello, Vera, y sobre tu colaboración y por dónde decidiste caminar y demás. Vale. Boa tarde. En primeiro lugar, agradeceros as persoas que estades aquí, especialmente a Augusto e a Marta por este proxecto de Taza Lunar Books, que ademais, que me permitiran participar en él, que foi un placer. Enlazando co que decía Elvira, eu creo que cando falamos de ler, realmente estamos falando tamén de outro verbo, que é o verbo escoitar, non? Desde o momento que esta tradición que é casi tan bella como a humanidade, que é de alguén que conta unha historia, de xente que está alrededor escoitando esta historia, pois creo que realmente formamos parte dunha estirpe, non? De estirpe de persoas que escoitan. Despois hai persoas que transmiten tamén, pero somos persoas que escoitan. Desde o momento que unha persoa se ocurriu plasmar nas paredes dunha cova unha imaxe de unha escena de caza ou unha imaxe copiada dunha comunidade, realmente o que está facendo é preservar. E cando falamos de preservar, creo que as mulleres temos moito que decir polo papel que se nos asignou históricamente, non? Creo que cando se escribe, cando se conta unha historia, que se está facendo transmitila, non? Coidala, preservala para as distintas xeracións, e aínda hoxe
ou al menos, polo menos na miña experiencia, non? As mulleres, as nenas, recibimos a maior parte das historias a través de outras mulleres, das nais, das avoas, non? Das irmás, non? E é curioso, porque a pesar diso, e nos relatos estos de 4 páginas, as mulleres dicimos que maiormente foron outras mulleres as que nos achegaron a lectura, realmente crecimos lendo homes, porque o canon é maiormente masculino, non? E iso é unha cuestión bastante paradóxica, non? Chegamos á lectura a través de mulleres, pero despois a maior parte da nosa vida lemos homes, non? Outro día escoitaba a Ledicia Costas, que falaba do seu último libro, que se chama Pel de Cordeiro, e é unha historia de 2 mulleres de distintas xeracións en torno á bruxería. E claro, eu, como galega, obviamente me sinto moi concernida por iso, ainda que non sexa cercano ao que estou vivindo, si que forma parte dunha tradición donde a bruxa, bueno, as mulleres se lles chamaba bruxa e se as condenaba simplemente porque eran mulleres que tiñan distintos saberes e o que se facía era intentar represaliar as mulleres que se empoderaban, non? Pero eso tampouco é tan distinto cando falamos do misterio, falamos da maxia, do alén. Isto tamén está emparentado con outras culturas de tradición celta ou, si é máis, o sea, indo máis lonxe, non? Tampouco é tan distinto que a tradición dos mortos en México, non? Eu acabo de ler fai uns meses Pedro Páramo e me sinto cercana, non? A esos mortos de Comala que transitan por Comala crendo que todavía son vivos, creo que non é tan cercano. E o que quero dicir é que cando lemos o libro estamos atravesando unha ponte. E esa ponte está constituída por 2 cousas. Unha é a individualidade, a singularidade da persoa que escribe, a comunidade a que pertence, pero outra é a universalidade. E iso me parece algo moi poderoso. Un libro pode vertebrar, non? E iso parece maravilloso. É verdade, ler non nos fai mellores. O que pasa é que ler é unha ferramenta. E cada un pode decidir como utiliza esa ferramenta. E creo que é realmente importante. Entón, eu, cando empecé a escribir este relato, que ao final é un relato individual, eu, cando me penso lendo soa, despois non deixaba de pensar como, decía Elvira, que a lectura, que os libros poden ser unha ferramenta comunitaria. E pareceme maravilloso que hai uns anos se vaticinaba que se van deixar de publicar libros, que se vai deixar ler por a digitalización, o libro digital, non? E resulta que agora se editan máis libros que nunca, non? E hai editoriais pequenas, como Taza Lunar, que están editando libros singulares, libros que están nos marxes, pero que están facendo que os marxes cada vez sexan máis grandes e máis amplios, non? E, por exemplo, están moi de moda os clubes de lectura. De feito, en Vila García creo que hai 2 clubes. Bueno, eu coñezo 2, un o do Piñeiriño e acaba de empezar o de Hojas de Lorin, que creo que están aí no stand, por si queredes participar no club de lectura, vale? E creo que é unha boa nova, e creo que tamén está enraizado con esa tradición de sentarse xuntas a falar das historias, non? Creo que o temos tan enraizado que non nos lo van a arrebatar, e iso creo que é brutal. Eu precisamente estou participando nun, bueno, acabei agora, de poesía en Compostela, algo máis singular, non hai en todas partes, pero a pesar de ser lectora de poesía dende sempre, a min isto me está resultando unha experiencia super enriquecedora, non? Por eso recomendo a calquera persoa que se achegue a iso, porque creo que eso, cando leemos estamos bebendo esa tradición de construir narrativas, e construir narrativas, como decía antes, é unha ferramenta poderosa. Construir narrativas nos sirve para ordear o pasado e para ter un relato alternativo do relato dominante, non? Do relato que sempre nos contaron. Eso, por exemplo, é o que fai o feminismo. O feminismo construe unha narrativa alternativa dende unha visión histórica, dende a perspectiva feminista, e arrebata o relato ao patriarcado. Pero, ademais, o máis poderoso, e creo que o máis emancipador, é que o feminismo tamén nos permite proxectar esa narrativa para o futuro. Nos permite imaginar unha sociedade máis xusta e máis igualitaria e máis libre. E creo que ter unha narrativa colectiva é ter un poder. E, por exemplo, agora coa crise climática, en Latinoamérica, sobre todo mulleres, están creando relatos con respecto á emerxencia que estamos vivindo, quizáis porque, como decía Augusto, igual están máis cerca dese saber de ler os árbores, de ler os bosques, de ler os montes, de ler os ríos, e por eso están construindo unha narrativa que preserva o planeta. E esa narrativa
necesario. Estou falando de mulleres como Mónica Ojeda, como Liliana Colanzi, como homes como Emiliano Monge, e creo que realmente é importante que esas mulleres escriban e que fagan comunidade a través dos seus libros, comunidade para preservar. Ou como fai Mariana Enríquez, que nestes momentos está petando e que fai libros de terror, pero ao final o que fai é poñer esos libros aos nosos medos e moitas das eivas da sociedade actual, ao final desvelan moitas das situacións inxustas que vivimos na vida cotidiana, e o fai a través do terror, porque creo que a ficción tamén é unha herramienta importante. Obviamente o ensaio está moi ben, pero a ficción o que ten é que sitúa ao lector nun lugar de poder, porque o lector decide que toma. O lector é quen despois agarra esa historia e pode conformar unha narrativa propia. Entón, bueno, eu cando escribo vou rematando xa porque creo que me estou pasando, non? Pois cando leo, eso me interesa, cando escribo tamén me interesa, obviamente, volvo ao principio, para min, escribir tamén é escoitar. Non escribo algo que nace en mí, non, tomo algo da realidade e quero preservalo, e despois cando escribo quero ofrecelo. E ti sabes, Augusto, que te teño comentado que, bueno, levo uns anos donde esa situación non teño a paciencia para a escoita, non? E, bueno, estou intentando recuperala, tengo moitas historias aí que están no prisión e que espero que, bueno, poida sair ou non sair, pero se saen, bueno, pues poder ofrecelas e poder ser, bueno, parte desa estirpe de mulleres que contan. Bueno, cuando la idea de este libro, como pueden ver, bueno, notar, era que la gente, desde su experiencia totalmente empírica, contara su relación con los libros. Entonces, yo me acuerdo, o sea, cuando era más jovencito, me mudaba mucho de casa, de ciudad, o sea, durante muchos años estuve mudándome por muchas circunstancias. Y entonces me di cuenta que cuando llevaba mis cajas de cartón y llegaba al nuevo sitio, lo primero que hacía era sacar mis libros. Y cuando sacaba mis libros y los acomodaba en cualquier rincón, en cualquier sitio, en ese instante asumía que ese era mi hogar. Es decir, mis libros se convertían como en el refugio, ¿no? Aunque fuera un puñado de libros. Entonces entendí que mi relación con ellos es afectiva, o sea, los quiero, o sea, ya está. Entonces, pero yo creo que no soy la única persona que lo vive de esa forma, o sea, yo creo que todas las personas que anhelan comprarse un libro, que están curioseando libros, que en su ocio está incorporada la lectura, o en sus deseos más, no sé, no más oscuros, pero en sus deseos más, en plan, como comerte un helado, ¿no? Están los libros, pues había que contarlo así, o sea, desde la horizontalidad, desde el suelo, desde abajo. Voy a decir algo un poco impopular, pero por ejemplo el de El infinito en un junco, yo lo leí y decidí parar, o sea, bueno, supongo que la mayoría lo conoce, pues es un librazo, ¿no? Es un ensayo que habla sobre los libros. Y entonces lo estuve leyendo y llegó un punto en que tuve que detenerme porque era muy eurocéntrico. Entonces era como, para allá, porque, ¿sabes? Porque vuelvo a lo mismo, es que un árbol es un libro, o sea, y entonces me hacía falta esa parte del mundo, que es casi todo el mundo. O sea, entonces paré y dije, quiero que se hable de los libros, o sea, quiero leer un libro donde se hable de los libros de una manera llana. Entonces, todo esto se lo estoy contando para llegar a la conclusión de que quería invitar a gente que se dedicara a otros oficios y que explicara por qué les gustaba leer. Es decir, aquí hay gente que no es escritora profesional, hay gente que es escritor, que sí son escritores profesionales o escritoras profesionales, pero la mayoría no lo son, tienen otros oficios, cualquier cantidad de oficios que se imaginen. Alguna es pintora, otra es agricultora, otra es arquitecta, otra era política, ya no lo es. Hay un poco de todo, hay ilustradoras. Entonces quería que ellas contaran cómo amaban a los libros, así. Y entonces cuando recurrimos a la experiencia,
casi nunca nos equivocamos y casi, o sea, lo hacemos como de manera primitiva y entonces le quitamos todo sesgo de clasismo, de racismo, de eurocentrismo, o sea, porque finalmente la realidad de ustedes como galegas, porque hay muchas galegas, pero también hay catalanas, venezolanas y demás, pero su realidad de galega es tal cual lo vivieron, o sea, con la opresión tal vez franquista, con el rollo católico, con el vivir tal vez en sitios pequeños, ¿no? Y que todo el mundo se juzga, o sea, todas esas movidas, finalmente no sé, incluso hasta les servía de refugio los libros, de toda esa sociedad opresora, yo qué sé. Entonces, de eso va este libro, del amor a los libros así, directo, sin cartón, sin florituras. Y mi intención al editarlo, porque finalmente soy el editor junto con Marta, era que este libro no pareciera libro, quitarle todo lo que tiene un libro. El índice, por ejemplo, está todo desordenado, o sea, los números, o sea, tiene así como muchos detalles para quitarle, desoccidentalizar el libro. Y hay algunos ejemplos de libros que se hacen en otros países que no usan papel, por ejemplo, los libros estos que son cordones y nudos. No sé si los han visto. Si no, compren el libro y lo verán de lo que hablo. O unos libros que hacían los rusos, que era en cortezas de árbol, así enroscados. O sea, cosas súper curiosas que me apetecía, pues, ¿no? Eso, abrir un poco sacarlo, ¿sabes? Sacarlo de Europa. Esa era un poco la intención. Mi intención, o sea, mi oscura intención era esa. No sé si lo conseguí, pero por lo menos di un paso. Era por ahí la idea. Y bueno, quería que, si te acuerdas, porque creo que sí tienes algo ahí, ¿no? Que yo creo que todos ustedes tienen algún libro que aman o varios y que es muy especial. Bueno, pues todas ellas citaron así libros especiales que fueron como wow, ¿no? Que han definido su vida. Entonces no sé si quisieran comentar de alguno, así en los minutillos que nos quedan. Sí, claro. Es algo de lo que hablamos muy a menudo, ¿verdad, Augusto? Pues nada, yo siempre cito los mismos libros, ¿no? El primer libro que me marcó, bueno, en mi relato, de hecho lo cuento, ¿no? De una manera ficticia, pero también con ciertas dosis de realidad. Como tuve una infancia de clase baja, claro, y no tenía mucho dinero, mi familia no tenía mucho dinero, entonces pues no he podido tener muchos libros cuando era una niña. Por lo tanto, yo sí conservo mi primer libro. Y ya no es que cuando me mudo acomodo los libros, es que soy incapaz de deshacerme de ellos y los tengo prácticamente apolillados y todavía los conservo. Entonces, para mí es muy especial el libro El Pampinoplas, que fue el primer libro que leí en mi vida, más allá de lo que enseñaban a leer en el colegio, ¿no? Que eso no, eran libros de texto, que no libros para mí. Y luego un libro que a mí me ha marcado y que siempre digo que es como mi libro favorito y que es un libro que me ayudó yo creo que a pasar a la adultez, ¿no? Porque desarrolló en mí una manera de pensar diferente. Es Un mundo feliz de Aldous Huxley, que yo imagino que todo el mundo habrá leído. Además es un libro donde se desarrolla una idea que tiene mucho que ver con mi profesión, ¿no? Con la docencia, ¿no? Se desarrolla ahí pues muy plenamente el conductismo, ¿no? Porque bueno, Huxley es de esta época. Y yo fue el primer libro que leí que me hizo pensar, ¿no? Yo le debo muchísimo a ese libro, porque antes había leído y pues había sentido emociones, pero nunca un libro había desarrollado en mí esa capacidad crítica de decir, uff, algo está pasando en mi mundo que no estoy analizando lo suficiente. Entonces para mí este fue un libro que cambió mi manera de adquirir libros después, ¿no? O con el tiempo. Y se lo agradezco muchísimo a mi profesor de primero de BUP, el profesor Blanco, que se saltó a la torera, ¿no? Los libros que obligaba el currículum y que dijo, no, pues vamos a leer los libros que yo quiera. Y uno de ellos fue Un mundo feliz, que es uno de mis libros favoritos. Y otros libros que me hayan marcado, no sé si se pueden seguir diciendo, pues no sé.
pues La historia interminable o no sé, de Michael Ende, que me gusta más que Momo. No sé, que todo el mundo es como muy de Momo, y a mí La historia interminable es ese libro que me invita a volver a leer y a volver a leer y a volver a vivir esa historia, ¿no? Una y otra vez. Y no sé si decías lugares donde leer, ¿no? A mí cualquier lugar me sirve, ¿no? Pero... Bueno, más bien no me refería al espacio donde leer, sino cosas que leer que no sean libros. Cosas que leer que no sean libros, en mi caso es más que evidente, ¿no? Por ejemplo, en los centros escolares tenemos la mal llamada hora de leer, ¿no? O sesión de lectura, que en realidad nunca es una hora, porque no se permite nunca que sea una hora. Y está como muy institucionalizada, ¿no? Y yo siempre le digo a mi alumnado, porque la hora de leer es libre, ¿no? Cada niño, cada niña, pues trae la lectura que quiere. Yo siempre le digo, no os olvidéis de traer cómics, porque la imagen también se lee, y partituras, de las cuales yo he leído muchas, y me parece otra cosa que leer importantísima, que también se escucha y que también puede venir de la tradición. Pues me parece muy importante. Qué bueno eso de las partituras, claro, no se me había ocurrido. Bueno, eu creo que non vou a decir ningún libro que me marcara porque está no libro e prefiro que a xente o compre, sabes? Si teñen curiosidade, non? E ademais porque, claro, impugno ese canon patriarcal co que me fixen lectora, e obviamente os libros que me marcaron por xeral estaban escritos por homes. Entón, tampouco quero ir moi alá, podo dicir o que li últimamente e que me gustou, non? Li un libro de poesía de Guadalupe Grande que non a coñecía, que se chama, bueno, e que é unha poeta que faleceu repentinamente fai un par de anos, e un libro póstumo que se chama Jarrón e Tempestad, e que é unha brutalidade, non? É unha maravilla. Non sei, agora estou lendo a Única Azul, un libro que se chama El hombre jazmín, que é un libro sobre unha enfermedade mental. Non sei, creo que hai moitísimos libros, afortunadamente, dende os clásicos aos actuais, non? Están saindo cousas. Lín o último de Mariana Enríquez, que, bueno, se vos gusta o terror e a literatura, pois creo que tamén é unha cousa que hai que ler, porque creo que nestes momentos está pasando eso, que hai que ler a Mariana Enríquez, non? Porque é como unha popstar da literatura. Entón, bueno, e bueno, creo que non decías tanto como ler, sino de coñecer historias, non? Non decías tanto como lectura, sino coñecer historias, a través de outros formatos de coñecer historias. Claro, o sea, el ejercicio de leer el mundo, o sea, por ejemplo, no sé, la luna da un montón de información si la sabes leer. Sí, un ejemplo. Vale, moi espiritual, bueno. Non, eu teño unha relación singular coas babosas que creo que determinan, bueno, coa natureza en xeral teño unha... Ahora que me fui a vivir para o rural, creo que hai como unha historia que bueno, o feito de mudarse creo que tamén é un pouco como mirar as cousas por primeira vez, non? Eu creo que, por exemplo, as persoas temos tanto ese tema de viaxar, porque é como ir a un sitio que non coñeces e mirar un pouco cos ollos da infancia. Pois mudarse, non é que viviera nun sitio moi urbano, non? Fui moi urbano, pero me fui un pouco máis, a un sitio un pouco máis rural, e creo que miro as cousas con outros ollos, e hai unha historia aí, non? De paciencia, no modo que se vai desenvolvendo a natureza, que creo que é super interesante se aprendemos o seu alfabeto, que non é tan doado, non? E bueno, escoito moitos podcasts, eso sí, tamén. Claro, ese formato nuevo. Sí. Gracias. Bueno, lo tenemos a la venta, o sea, voy a lo que voy, pero bueno, soy pragmático, lo siento. Claro, está en nuestra casetita ahí, Marta Azul está atendiéndolo. También lo pueden encontrar en la caseta de Follas Novas. Y en nuestra web, que es tazalunarbooks.bigcartel. Bueno, pues no sé, Cruz, o sea, como les comenté al principio, Cruz no está y da penita que no esté, porque además ella editó libros durante muchos años y me apetecía que ella diera su opinión de cómo es ese libro. Les puedo decir que la gente que ya lo tiene dice que es precioso. No lo digo yo, lo dice la gente que lo tiene. Así que, y ellos sí son objetivos. Pues nada, si quieren el libro pueden pillarlo allí.
gente que lo firme, está, les digo, está Rosa por allá, está Marta Azul por allá, está Laura, Aida, Elvira, Vera y yo. Y no sé si alguien más habrá llegado, pero bueno, de entrada somos los que sí me parece. Y nada, les agradezco que estén aquí. Todo fue un poco caos, entonces disculparán porque como nos pilló la lluvia, nosotros tenemos la caseta, entonces tuvimos que traer todo para acá y además preparar esto, entonces fue así como, bueno, pues es un poco locura. Gracias por estar aquí y a ustedes gracias, bueno, a ti por venir de tan lejos, Aida también. Yo vengo encantada y además, como no lo dices tú, yo tengo que decir, y no soy objetiva porque formo parte del libro, pero tengo que decir que a mí el libro me parece una obra de arte, como todo lo que se hace en Taza Lunar Books, que más allá de un libro, lo que muestra es un concepto y son libros que cuando tú los compras no solamente estás invirtiendo en esa obra de arte, sino que estás apoyando a una manera de transmitir que ya se ha visto claramente cómo es, de colonialista, feminista. Y entonces yo creo que estos son, desde luego estos son los libros que yo quiero apoyar, ¿no? Los libros que me gustaría que estuvieran en más bibliotecas y en más librerías, así que todo el mundo a comprar libros como este. A ver, bueno, hoy hay que comprar este, mañana libros como este. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Moitas gracias eso por poñernos a conversar nese artefacto, porque eu creo que tamén está esa idea de libro como obxecto, non? Que tamén é moi interesante, e no que planteabas antes, a idea de un pouco de construir o noso pensamento sobre o libro, non? Para bueno, pois para encontrar formas que nos apobillen a cantas máis mellor, non? Canta máis diversidade, non? Entón, bueno, gracias pola conversa tamén esta de hoxe. Bueno, gracias, buenas tardes.